comunicarme con la parroquia de la juventud. Buenas tardes, jóvenes. Qué alegría poderlos saludar al iniciar esta Pascua Juvenil que vamos a tener todos estos 3 días, lunes, martes y miércoles, a las 4 de la tarde, donde vamos a compartir con nuestro seminarista Boris Bello Quintana esta gran experiencia de Dios, y también estará aquí detrás de cámaras y de pronto de frente a cámara ayudando a alguna cosa mi sobrino John Perdomo. Agradezco también a los que están en sus casas, en el grupo de comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones de la parroquia, donde está Vanessa, que es la coordinadora, donde está Miguel, su esposo, donde está también María Claudia. Que Dios los bendiga por su servicio, porque desde sus casas en esta cuarentena nos apoyan y miran y ayudan desde allí. Qué bien. Te agradecemos que hayas aceptado esta invitación de Dios. Vamos a hablar sobre el sentido de la Pascua, el paso de un momento difícil a un momento glorioso. Y es lo que estamos viviendo en el mundo, y estamos viviendo en Colombia y en Cartagena. Qué bueno que esta realidad de fe lo podamos también experimentar nosotros como seres humanos. Jóvenes, la vida no es fácil, pero tampoco es difícil, tampoco es una tragedia, ¿no? A veces ustedes ante pequeñeces se convierte en una tragedia. Claro que también no tienen la culpa, de pronto fuimos educados así o criados. La vida tiene obstáculos, tiene dificultades, tiene caídas, jóvenes, pero significa que nosotros no estamos solos, que estamos con Dios, que podemos salir adelante, que podemos vencer. Eso nos hace a nosotros fuertes. No se nos olvide, cada vez que tenemos una dificultad, a los jóvenes y a todo el mundo nos hace fuertes, pero especialmente en el momento de la juventud, porque ser joven significa ser luchador, ser constructor de sueños, ser una persona que puede iniciar de nuevo miles y miles de veces, porque eso es la juventud, el que es arriesgado, el que es capaz de soñar y de construir sueños y de iniciar sueños. Recordemos que la esperanza es donde queremos llegar, pero también es importante que esa esperanza se construya con la paz, y esa paz que es la felicidad, la alegría de nosotros, que va unido a la fe, y esa fe que nos hace colocar los pies sobre la tierra, que nos dice qué es lo que podemos hacer, y la esperanza es qué queremos hacer. Y es importante lo que podemos hacer y construir y salir adelante.
Qué bueno, vamos a tener estos 3 días, lunes, martes y miércoles, a las 4 de la tarde, este gran encuentro. Pero no nos olvidemos también de la Eucaristía a las 7 de la mañana, los que puedan levantarse a la Eucaristía, que es la oración más importante, más grande y más hermosa que tenemos los cristianos católicos en el mundo entero, y que Jesucristo nos la regaló. Eso lo vamos a aprender hoy, y nos la regaló un Jueves Santo. Recordemos que el Tríodo Pascual se compone de 3 días, como lo dice, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, que se extiende hasta el domingo. Y hoy lunes vamos a ver el Jueves Santo, mañana martes el Viernes Santo y el miércoles el Sábado de Gloria. Cómo pasar por la pasión a la muerte, llegamos a la gloriosa resurrección, porque seguimos a un Dios vivo, a un Dios actuante en cada uno de nosotros. Queridos jóvenes, siempre en nuestras iglesias hay un Cristo grande en el centro del altar para recordarnos a nosotros que hay que luchar, que hay que caminar, que hay que construir. Pero después, lógicamente, del sacrificio llega la gloria. Miramos nosotros, ustedes especialmente y todos los del mundo, pero especialmente los jóvenes tienen mucha sensibilidad a la naturaleza, al mundo, a salvar el mundo. Miramos nosotros cómo esta cuarentena, y ustedes más que nadie, porque buscan en internet todo. Yo me quedo maravillado de ustedes cómo navegan en internet, cómo el internet lo manejan de una manera extraordinaria. Se han dado cuenta cómo los mares, los océanos son diferentes, cómo nuestras montañas son diferentes. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva creación, una creación nueva. Y esa creación nueva, a veces nosotros los seres humanos tenemos que quedarnos un poco calmados, quietos, ¿para qué? Porque no somos los únicos habitantes del mundo, somos todos. Y este planeta Tierra que nos ha regalado Dios, cabemos todos, pero cabemos en el respeto, que tenemos que respetar al otro, cada uno en su situación, desde el ser más pequeñito del mundo. Recordemos que ustedes al estar en la Pascua estos 3 días les va a servir muchísimo, porque van a entender de una manera profunda, pero sencilla, práctica, lo que es celebrar la Pascua. Entonces, el jueves, cuando estén celebrando la Pascua con su familia en casa, van a ustedes poder explicarle un poco más a sus padres, o sus padres tal vez te van a explicar, pero van a compartir más. Lo mismo el Viernes Santo, el Sábado de Gloria. Y este año lo vamos a vivir a más plenitud. Algunos dirían, pero es que no pude ir a vacaciones. Es verdad, pero también es verdad que la Semana Santa, para los que somos verdaderos cristianos, no son vacaciones, son de momento para estar con Dios, para vivir con Dios, para tener ese encuentro importantísimo con Dios. Recordemos que la fiesta más importante para nosotros es la Pascua, es la resurrección. Cómo Cristo ha vencido la muerte, cómo Cristo está vivo en medio de nosotros y sigue actuando en cada uno de nosotros. Queridos jóvenes, gócense al máximo esta Pascua. Y qué bueno que Boris, nuestro seminarista, que es un joven como ustedes, emprendedor, echado para adelante, y ustedes de tú a tú se entienden como jóvenes. Qué bonito que un joven le explique a otro joven esta realidad de la Pascua, y él como seminarista, como un joven que se prepara para ser sacerdote. Qué bueno que algunos de ustedes también piensen. Recordemos que la hermana Joana fue al encuentro del Señor, 33 años, después de ser abogada, se fue al convento y se hizo religiosa, y vivía feliz. Todo el mundo admiramos de la hermana Joana su sonrisa, ¿no? Y yo le he llamado a ella después de la muerte en oración, me decía Dios, esa es la sonrisa mía, es la sonrisa de Dios, esa es la alegría mía, porque esta joven religiosa se entregó a Dios y lo hacía con tanto amor. Jóvenes, la clave es estar con Dios, caminar con Dios, es allí la fuente de la alegría. Yo acabo de cumplir 52 añitos, poquitos, ¿no? La mitad de mi vida, ¿no? Entonces, miramos nosotros cómo llevo 23 años de cura. Y si volvieran a hacer 40,000 veces, sería cura. Es lo máximo que a mí me ha pasado en mi vida, es que Dios se haya fijado en mí, me haya llamado, y yo he logrado entenderlo. Con la ayuda de Dios, uno solo no lo entiende. Otras personas lo ayudan a uno a que entienda el llamado de Dios. Jóvenes, no tengan miedo de ser sacerdote. Miren la alegría, ahorita le van a ver de Boris, la sonrisa. ¿Por qué la sonrisa de Dios? Cuando nosotros sonreímos es por la alegría de tener a Dios en nuestro corazón.
Los quiero muchísimo, oro siempre por ustedes y acuérdense, ustedes nunca se olviden de orar por su párroco, de orar por su sacerdote. Entonces, le doy cabida a Boris para que comience en este momento esta gran Pascua Juvenil, donde el Señor le comunicará muchísimo a ustedes, pero a Él también, porque nosotros a veces cuando estamos al frente de una enseñanza, es mucho lo que aprendemos, o si no, preguntémosle a los verdaderos maestros. Dios los bendiga, Dios los ama y nos seguimos viendo. Muy buenas tardes, queridos jóvenes, así como lo dijo nuestro párroco, el padre José Yenit. Mi nombre es Boris Bello Quintana, soy seminarista de la Arquidiócesis de Cartagena. Actualmente curso el segundo año de formación, pero en estos momentos, por toda la pandemia, se ha suspendido el seminario. Y qué oportunidad tan grande de estar en mi parroquia de origen, viviendo con ustedes esta Semana Santa, y de esta manera colaborar en la Pascua Juvenil. Les comento un poco de mi historia de vida. Desde pequeño siempre iba a la iglesia, estaba con mi familia, bueno, con mi abuelita, que fue más que todo quien me inculcó esa fe. Estuve siempre acompañándola cuando iba a los grupos de su parroquia y de todas formas. Cuando mi abuela fallece, es un momento en el que yo me aparto de Dios y un momento en el que comienzo a vivir no una vida de la mejor manera y no de la mejor manera agradable hacia Dios. Comencé a andar en las barras bravas, comencé a tener malas relaciones, pero gracias a Dios nunca fui amante del alcohol, ni tampoco fui amante de muchos placeres carnales ni nada por el estilo, porque Dios siempre estuvo ahí cuidando de mí. Luego, cuando me doy cuenta de que con todas mis acciones yo hacía sufrir muchísimo a mi mamá, yo mismo tomo la decisión de alejarme de eso y comenzar a actuar conforme a la voluntad de Dios. Otra vez retomé mis idas a la Eucaristía, los domingos, iba con unos amigos aquí a esta parroquia, y luego cuando anuncian lo del retiro de Emaús, yo me animo a hacerlo. Y de esa manera, después que ya realizo el retiro, siento aún más en mi corazón el llamado de Dios. Otra vez se reactiva en mí ese llamado que había sentido desde pequeño. Y con eso aprendí muchísimo. Estaba en comunicación con el Padre José, él me hacía, a veces nos reuníamos, él comenzaba a dirigirme espiritualmente, y de esa manera me fui concretizando y fui discerniendo de manera mejor mi vocación. De esta manera, jóvenes, hoy en día ya llevo 2 años en el seminario, no sé en qué momento ha pasado el tiempo, pero soy un joven totalmente feliz. La verdad es que vivo totalmente feliz al lado de Cristo. Y gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes, también ayudándoles y poder que ustedes sean también jóvenes felices. A veces yo veo que muchos jóvenes son amargados. Yo también soy amargado en ocasiones, pero es que esa amargura no debe durar siempre. Hay veces que uno no está bien anímicamente y son momentos en que uno tiene que ir normal, son momentos, etapas de la vida, pero no es que siempre yo voy a estar así, porque es que la alegría de Jesús en mi corazón es la que me hace resplandecer y es la que hace que yo también muestre esa alegría. En el día de hoy, queridos jóvenes, antes de comenzar a tratar todo lo que vamos a hacer en este Tríodo Pascual, en estas 3 semanas que vamos a tener, 3 días que vamos a trabajar el Tríodo Pascual, que es pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, hoy vamos a iniciar con el Jueves Santo. El Jueves Santo es el primer día del Tríodo Pascual, valga la redundancia, en el cual se realiza la última cena. Pero de esto hablaremos en el segundo bloque. Quisiera comenzar hablando sobre la fe. Quiero que ustedes ahí en la caja de comentarios comiencen a escribir qué es para ustedes la fe. La fe tiene diferentes significados, pero luego más adelante vamos a ver un video que nos va a ayudar a entender qué puede ser la fe. Podemos encontrar significados en la Biblia, podemos encontrar significados en el diccionario, en Google, diferentes significados de qué significa la fe. Pero cada uno en particular construye su significado. Y por eso quisiera que ustedes escribieran ahí qué significado le dan ustedes a la fe. Los temas que vamos a trabajar hoy son 2, que es nuestra compañía de Jesús, el primero, que es el primero, cómo Jesús nos acompaña en nuestra fe, y el segundo es qué tan maduros o qué tan firme es nuestra fe y si podemos dar razón de nuestra fe. Esas son las dos cosas que vamos a trabajar en el día de hoy. Si podemos dar razón de nuestra fe, dependiendo de qué tan firme sea, y la otra es qué podemos hacer con la ayuda de Jesús en el caminado de la fe. Claro que sí, le doy la bienvenida a todos los jóvenes que están aquí,
reiniciamos, retomamos, les voy a comentar, en el día de hoy vamos a trabajar el primer día de nuestro Pascua Juvenil, la cual va a estar encaminada hacia entender qué es el Triduo Pascual, entender qué quiso manifestar Jesús en esos 3 días que fueron jueves, viernes y sábado, en su pasión, muerte y resurrección. Le doy la bienvenida a todos los que están conectando ahora y de esta manera le voy a retomar de qué vamos a hablar ahora. En este momento vamos a hablar de nuestra fe. Vamos a hacer después un pequeño test de qué tan maduros estamos en nuestra fe y es una manera didáctica. Pero voy a colocarle primero un video en el cual nos va a relatar un poco de qué es la fe. Vamos a analizarlo. ¿Qué es eso de la fe? Eso de creer en cosas que no se pueden demostrar. Hay que estar loco. Bueno. Según el diccionario, la fe es conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. En el mundo hay unos 7 billones de personas, pues más de 1 billón son católicos. Sin contar el resto de religiones, solo el 13% de la población mundial se declara atea, y a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido más creyentes que no creyentes, y la tendencia del ser humano parece ser buscar ese algo más que llamamos Dios. De hecho, muchos científicos son creyentes e incluso religiosos, como el padre del genoma humano Francis Collins, el descubridor de la penicilina Alexander Fleming o el creador de la teoría del Big Bang, el sacerdote Georges Lemaitre. Eso está muy bien, pero mucha gente no equivale a la verdad. Los datos siempre son muy aburridos. Entonces, ¿qué pasa con esto de la fe y la religión? La fe no es solo una institución o un número de personas. Desde luego que no son una serie de normas a seguir o unos requisitos que cumplir para salvarse. Tampoco es una esperanza a la que agarrarse o una tradición muy aburrida en la que nos han educado. La fe no es solo la Semana Santa o los regalos de la Navidad. Ni siquiera son solo los sacerdotes o los obispos. Ni siquiera el Papa. La fe es mucho más que eso. La fe es esa carta que escribías a los reyes pidiendo esa cosa más que no se podía comprar con dinero. La fe es rezar siempre el día de antes porque has sido un vago, pero consideras que, mira, no te portas tan mal. La fe es saber que no se ha ido, que sigue ahí. La fe son esas cenas en familia y también las peleas, porque es que todos tenemos nuestras cosas. La fe son esos amigos que son la familia que uno elige y todas esas aventuras y batallitas de las que no sabéis cómo habéis salido vivos. La fe cristiana es darle tus apuntes aunque no se lo merezca, aguantar tus ganas de gritar así insoportable, saludar al nuevo de la clase y defender al que todos insultan, aunque te lleves un insulto. La fe es la naturaleza, un amanecer en la playa o en la montaña, una conversación que emociona o esa palabra precisa que necesitabas en ese preciso momento. La fe es la belleza, la naturaleza, la alegría, la emoción que no sabes de dónde viene, respirar y llenar tus pulmones de vida. La fe es querer y volver a querer, decidir amar a esa persona porque sí, es confiar en que todo va a salir bien y que si no ha salido bien, es que simplemente no es el final. Saber que todo lo que pasa, bueno o malo, tiene un motivo y que no hay mejor aprendizaje que el fracaso y lo que duele. La fe es saber que no todo depende de ti. La fe es confiar, saber que hay algo más allá de tus preocupaciones y sufrimientos y que va a vencer. La fe es tener paz, estar tranquilo, afrontar la vida sin miedo a nada, apretando los dientes ante el dolor y sonriendo y amando lo máximo que puedas. La fe y la religión no son solo creencias, es una vivencia, un encuentro. El cristianismo no son normas, es una persona. Una persona que lloró contigo ese día que lloraste, que sufrió contigo en ese momento tan difícil y que se rió con tus bromas y tonterías. La fe es un padre, es un amigo. Es seguir su camino porque te quiere y te quiere feliz. La fe es él. Y así como hemos visto, son diferentes los conceptos que se pueden tener de fe. Cada quien realiza su concepto de qué es la fe. Por eso quiero que ustedes desde ya empiecen a escribir para que a mí me envíen aquí al celular todo lo que ustedes van definiendo como qué es la fe. Aquí tenemos muchas respuestas. Vamos a ir leyendo. Sandra Pollo nos dice: ser muy creyente en algo, pero especialmente en Dios. Muy bien. Daniela Jiménez dice: la fe es confiar profundamente en Dios.
Bien, Daniela. Para mí la fe es creer y sentir a Dios en mi corazón, dice Antonio. María Alejandra Mejía dice, la fe es creer y tener una verdadera vivencia de lo que se cree. Sebastián Navarro nos comenta, no me voy a manchar porque después me va lento a administrar. Bueno, eso nos dice Sebastián Navarro. Verónica Valiente dice, para mí es creer y sentir a Dios en mi corazón. Muy bien, Verónica. Sandra Puello nos dice, ser muy creyente en algo, pero especialmente en Dios. Listo. Alejandro Álvarez nos dice, es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de estar con Dios. Muy bien. Juan Pablo Salgado nos dice, la fe para mí es siempre confiar en Dios. Excelente, Juan Pablo. Y por último tenemos el comentario de Rosa Angélica Torres. Dice, la fe es creer en Dios, confiar plenamente en su palabra. Aquí nos llega otro comentario que es de Claudia Vázquez, que nos dice, la fe es creer en Dios y en todo. Totalmente. Estos son muchos de los conceptos que vamos a dar como fe, porque cada quien tiene en su corazón un concepto y cada quien maneja a Dios a su manera. ¿Por qué? ¿Cómo así que maneja a Dios a su manera? Cada quien vive la experiencia de Dios. Dios, yo te puedo hablar y contar de él para que tú entiendas un poco más de quién es esa persona y de quién es el ser divino, pero cada quien vive su experiencia con él. Yo no puedo pretender que tú vivas mi misma experiencia que yo estoy viviendo con Dios, porque somos jóvenes y a los jóvenes nos gusta la vivencial, nos gusta tener algo que nosotros podemos palpar. A veces no creemos en Dios porque no lo vemos y no lo palpamos, pero es que Dios nos toca nuestros corazones. Vivimos de los sentimientos porque Dios es el único que nos puede llenar esos vacíos que tenemos en nuestra vida. Vamos a leer aquí en la Biblia, en Hebreos 11, nos hablan sobre la fe. Nos empieza a hablar desde la fe, desde el primero, desde Adán, desde Abraham, hasta Jesucristo. Vamos a leer los primeros versículos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Y por ellas, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no se le halló, porque lo trasladó Dios. Pero aún antes de su traslado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que representa y recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca de salvar su familia. Entonces, en esos primeros versículos vemos cómo se define de diferentes maneras la fe. Porque la fe para cada uno de los personajes de la Biblia fue ver a Dios de una manera diferente. De esa manera, jóvenes, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué tan maduros se sienten ustedes en su fe? ¿Qué tan radicales se siente el momento de ustedes defender con otra persona su fe? A veces nosotros venimos y en nuestras casas tocan personas que son de otras sectas religiosas, que son mormones, que son testigos de Jehová, que son protestantes y quieren hablarnos de Dios. Pero ellos siempre si buscan la pullita para poder decirnos a nosotros que lo que nosotros creemos está mal. Y esa es la pregunta que le hago a ustedes. ¿Qué tan firmes se sienten ustedes para defender su fe? Vamos a leer otros comentarios que nos han llegado aquí con respecto de qué es la fe. Yair Alejandro nos dice, la fe es a lo que obedezco. Muy bien, Yair. Daniela Cifuentes nos dice, la fe es la convicción y la esperanza que tienes en alguien o algo. Muy bien, Daniela. Juan Andrés Marchán nos dice, confiar en Dios y creer que nada es imposible. Muy bien. Isaías Higuera nos dice, para mí la fe es la seguridad o confianza
en una persona, cosa o edad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestran la verdad. Muy bien. Juan José Barreto nos dice, es creer en algo o en alguien sin necesidad de una prueba o garantía. Muy bien, Juan José. Malca Irina nos dice, yo, Matías, pienso que la fe es cuando estás con Dios o sientes a Dios. Y por último tenemos a Jesús Wiltingham que nos dice, la fe es aquel sentimiento de confiar que uno siente cuando tiene a Dios a su lado. Muy bien. Entonces, como le venía hablando, a veces nosotros no sabemos defender nuestra fe. Y con esos hermanos separados que a veces nos tiran la pullita de que no, que porque crees en imágenes, que porque... Entonces, es saber radicalizar nuestra fe. Nosotros tenemos que saber defenderla. El apóstol Pablo nos dice que debemos de dar razón de nuestra fe. Nosotros a veces queremos decir y decir miles de cosas, pero no estamos creyendo lo que estamos diciendo. Y eso es lo primero que debemos de hacer, creer en lo que estamos diciendo. De esa manera yo les invito a ustedes jóvenes, y a mí también, porque a veces también a mí me corchan con algunas preguntas, a cada día enamorarnos más de la palabra de Dios, a leer todos los días como mínimo el Evangelio diario, para ir aprendiendo mucho más de Él. Y cualquier duda que yo tenga, yo no puedo callarla. Yo tengo que buscar a alguien que me ayude con eso. Para eso está el padre, está algún amigo que yo sé que de pronto tiene un poquito más de experiencia que yo en el tema de la fe. Pero la idea es cada día ir retroalimentándonos, ir llenando nuestro corazón de Jesucristo e ir empapándonos más de ese conocimiento que es Él. Nosotros somos esponjas que cada día vamos absorbiendo esa agua. Esa agua es Jesucristo. Tenemos que cada día ser esas esponjas secas que necesitan de Él. Esa es la invitación que le hago a ustedes. De esta forma, para el día de hoy yo tengo un pequeño cuestionario que consta de 40 preguntas. Está pequeñito. Porque algunos dicen que ¿por qué tantas preguntas? En la Biblia el número 40 significa conversión. Significa un cambio de algo. Miremos que el pueblo de Israel duró 400 años en el desierto, cruzando el desierto, porque estaban cambiando. De igual forma duró 40 días Moisés esperando las tablas de las leyes. Jesucristo duró 40 días en el desierto. Todo esto significa un cambio. El número 4 en la Biblia significa cambio, conversión. Y de esta manera, con esas 40 preguntas, vamos a hacer un cambio en nuestra vida. Vamos a analizarlas, a interpretarlas. Yo también voy a responderla con ustedes. Vamos a responderla juntos. Y al final vamos a poner en nuestra hoja y vamos a poner en los comentarios cuántas preguntas fueron positivas. Porque las preguntas más que todo son de sí o no, o de responder algo muy corto. Entonces no te vamos a responder de las 40 preguntas, no, tuve 30 de 40 preguntas positivas. Porque la idea es ver qué tan bien estamos nosotros como jóvenes en nuestra fe. Entonces yo me sentaré aquí con ustedes para realizar el siguiente cuestionario. De igual forma, ahí en los comentarios, cada pregunta que yo voy realizando, la van a ir escribiendo de aquí desde la comunicación de la parroquia para que ustedes la vuelvan a leer si quieren volver a leer. Por cada pregunta tendremos más o menos 1 minuto para responderla, para que la analicemos y luego respondamos. La primera pregunta es, ¿le he entregado a Dios todas las áreas de mi vida? Analicemos. ¿Qué comprendemos como las áreas de nuestra vida? Todo nuestro campo. Por ejemplo, yo me he entregado a Dios siendo humilde, siendo sincero, dejando la mentira. Preguntémonos eso y respondamos de manera sincera. De esta manera aquí me llegó un comentario de María Tavera Galeano, que me parece muy interesante. Para ella dice que, para ella la fe
va basada en esto, porque ella pudo sobrevivir y da su testimonio que pudo sobrevivir a 4 paros respiratorios. Miremos cómo ella mira en su vida la misericordia de Dios. Algunas personas aún teniendo esas dificultades, aún teniendo enfermedades, no confían en Dios, no están totalmente derramando su confianza sobre Él, sino que lo que hacen es que, bueno, eso es casualidad que sobrevivió a 4 paros respiratorios. Pero de esta manera María Tavera nos da esa enseñanza de que ella lo mira desde su corazón, como que Jesucristo y es Dios, la hizo a ella especialmente entender desde todos estos sucesos que ha pasado en su vida, que para ella Jesús fue quien hizo eso. Y por eso que para ella su fe la comprende desde ese momento, desde que entiende de que esos 4 paros respiratorios que ella tuvo y quien la ayudó a superar eso fue Jesucristo, y desde ahí saca su reflexión de fe. Muy bien, María Tavera, qué gran enseñanza nos has dejado a todos nosotros. Te agradezco por tu testimonio. La segunda pregunta es: ¿quién ocupa el primer lugar en mis pensamientos? Seamos sinceros, a veces nosotros, no, que sí, es Dios, pero en realidad tenemos a nuestra noviecita, nos levantamos, lo primero que hacemos es escribirlo al novio, a nuestro mejor amigo, y así. En diferentes ocasiones dejamos olvidado a Dios, y lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos es dedicarle una pequeña oración a Él, solamente signarnos y decirle: Señor, gracias por este día. Pero no, a veces lo que hacemos es coger el celular, voy a escribirle a mi novio, a mi novia, voy a ver qué le hago. No, vamos a ser sinceros. ¿Quién ocupa el primer lugar en mis pensamientos? Vamos a iniciar otra vez con la pregunta. Todas las preguntas. Llevamos 2 preguntas. La primera es: ¿le he entregado a Dios todas las áreas de mi vida? Y la segunda: ¿quién ocupa el primer lugar en mis pensamientos? Hay personas que han respondido aquí, por ejemplo, responden de manera directa aquí en los comentarios. Hay una que dice: mi mamá y Dios. A veces también, como lo dice ella, ponemos por primer lugar a la familia antes que a Dios. Y no está mal que nosotros queramos muchísimo a nuestra familia, a nuestras madres, a nuestros padres, pero es que en que debe ocupar el primer lugar es Dios, y luego obviamente sigue nuestra familia. Como lo hemos escuchado varias veces a nuestro párroco, es Dios quien guía nuestro ser. Y para eso Dios nunca nos va a traicionar, al igual que nuestros padres. Pero puede existir algún momento, una casualidad, que nuestros padres nos puedan abandonar, nos puedan traicionar a lo que uno cree, pero Dios nunca nos va a traicionar. Él siempre va a estar ahí para nosotros, porque Él es un Padre que lo comprende todo. Aquí he de responder sin decir el nombre de la persona, respetando tal vez que ella no quiera que se diga. Nos dice: yo sin pensarlo siempre es mi familia, aunque sé que el primer puesto se lo merece Dios, ella es el segundo. A veces también muchas personas le pasan, a veces queremos muchísimo a nuestros seres queridos y no está mal, como se los decía, pero tenemos que tener no solamente presente de que Dios es el que ocupa el primer lugar, sino que hacerlo vida en nuestra vida, valga la redundancia. Tenemos que ser muy concretos con eso. Tenemos que decirle siempre al Señor, no solamente decirle, sino actuar de manera de que Él sea el primero en nuestros corazones. La tercera pregunta es: ¿realmente Dios es el Dios de mi vida? ¿Cómo así que es realmente si Dios es el Dios de mi vida? Muchas veces tenemos por Dios al dinero, a las mujeres, a los hombres. O sea, muchas veces olvidamos nuestro centro, que debe ser Dios, y endiosamos a otras personas. Muchos padres a veces endiosan a sus hijos, que lo que ocurre es que lo que está haciéndoles es un daño, porque no crean en ellos la frustración, sino es que llega un momento en que pasan las calamidades y en ese momento ellos no se sienten apoyados, no se sienten
dignos y lo que recurren es a suicidarse, porque es que sus padres lo endiosan tanto que pierde la razón de la vida. Entonces no podemos en ningún momento dejar, nosotros como jóvenes, no podemos dejar que nuestros papás nos alaben tanto. También tenemos que entender que nosotros tenemos que saber que somos personas humildes, tenemos que saber que somos personas que tenemos que en algún momento caer, somos personas que en algún momento tenemos que fallar y que ese fallo en nuestra vida son experiencias adquiridas, como dice una amiga mía. Esos fallos en la vida son las cosas que vamos aprendiendo, son las cosas que vamos empapándonos nosotros y que nos sirven para un futuro, pero no es la última cosa. Tenemos que siempre tener presente de que nuestra vida continúa, que es un tropiezo para yo sé que hay una piedra y nunca más voy a pasar por ahí. Entonces continuemos. Cuarta pregunta. ¿En qué forma reflejo el mensaje de Dios? O sea, ¿cómo creen ustedes que están reflejando el mensaje de Dios? ¿Simplemente por palabra o por palabra y acción? Yo les comparto mi respuesta. A veces yo siento que solamente reflejo el mensaje de Dios por medio de la palabra. Y cuesta muchísimo poner en práctica la palabra de Dios. Cuesta demasiado. Pero debemos de entender que todo es un camino, todo va paso a paso. Tenemos que entender que el Señor nos va guiando poquito a poquito. A veces de pronto dicen, no, pero si tú, mira, llevas tantos años así, no sé qué. Pero no, yo también soy un ser humano, me equivoco también. Tengo mis errores. Bueno, a veces no contengo mi ira, me salto y a veces no respondo de la mejor manera a mis amigos, a mis papás, a las personas que me quieren. Y después me duele porque sé que lo hice mal, pero en ese momento fallé y perdí el control y no respondo de la mejor manera. Entonces, en esos momentos reflejo solamente en mi vida la palabra, pero es un trabajo y es poquito a poquito que podemos lograr ser unas personas coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Quinta pregunta. ¿Adoro a Dios en todo momento? ¿Cómo así que se adora a Dios en todo momento? A veces nosotros llevamos presente a Dios solamente cuando lo necesitamos. Estamos en dificultades y es, Dios mío, Señor, ayúdame en esto, pero luego cuando estamos en las buenas nos olvidamos de Él. Ni siquiera nos llega una nueva noticia y ni siquiera le agradecemos a Dios, sino que, ay, qué bien, excelente, se sienten muy exhaustos, pero no dicen, Dios mío, gracias. Y es tan simple agradecerle a Dios por todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, tanto buenas como malas. Entonces, adorar a Dios en todo momento es realizar con nosotros en nuestra vida, tener siempre presente a Dios y alabarlo por las cosas buenas y malas que nos pasan. No solamente por las buenas nos quedamos a veces, sino también por las malas. Si en este momento yo sé que estoy pasando una situación bastante difícil, yo tengo que darle gracias a Dios porque yo sé que de esto Él va a construir algo en mi vida. Entonces eso es lo que nos quiere reflejar la pregunta. Aquí en este momento tenemos una respuesta y nos dice, sí, porque es Él que me ayuda en todo momento y además en las buenas y en las malas. Excelente. Eso debe ser siempre. Tenemos que tener presente que Jesucristo y Dios, no solo, o sea, que es Dios, la Santísima Trinidad, no está solamente ahí en los momentos malos, en los momentos buenos. Tanto malos como buenos nos tienen ahí. Pero hay algo que me gusta mucho siempre decir, es que Dios a nosotros nos ha dado la libertad. Nos ha dado el libre albedrío. Y Él nunca va a interrumpir esa libertad si nosotros no lo dejamos actuar. O sea, Él nos dice, nos induce, pero Él nunca va a coaccionar esa libertad que Él nos regaló. Entonces, de manera que nosotros debemos siempre de invitarlo a Él que nos ayude. No podemos estar totalmente reacios, porque si nosotros sabemos que estamos mal, pero no dejamos que Dios nos ayude, Él no nos va a ayudar, porque Él no va a romper la libertad que nos regaló.
Bueno, aquí está Nicole Rodríguez, nos dice, claro, Él siempre debe estar en nuestras vidas. Muy bien, Nicole. Daniela nos dice, sí, porque Él es nuestro Padre y Él siempre nos acompaña en las buenas y en las malas. Muy bien, Daniela. Isaac Higuera nos dice, claro que sí. A pesar de estar en las buenas o en las malas, hay que adorarle y agradecerle, ya que los frutos se reflejan en el futuro. Así es, Isaac. A veces nosotros como jóvenes queremos las cosas para allá. Yo le digo a mi papá que quiero esto, a mi mamá, y tiene que ser en este momento. Y yo también sufro de ese mal, no crean. A veces también quiero que las cosas se den enseguida, pero poco a poco voy comprendiendo de que no es lo que yo quiero, sino es lo que Dios quiere en el momento que quiere y cuando Él quiera. Tenemos que comprender que es el mismo Dios quien va haciendo y construyendo poco a poco nuestra vida. Y como nos dice Isaac en este momento, los frutos se reflejan en el futuro, no en el momento que nosotros querramos. Emma Quintana Torres nos dice, sí, lo adoro a Dios en las buenas y en las malas. Muchas gracias, tía. Emma Quintana es mi tía. Sexta pregunta. ¿Busco a Dios solo cuando tengo problemas o está presente en todos los momentos de mi vida? Vamos a avanzar un poquitico más rápido que tenemos 40 preguntas. Muchas de las preguntas van a ser con respuestas sencillas, sí o no. Si alguno quiere argumentar, puede hacerlo, pero muchas es de respuesta de sí o no. Y vamos interiorizándola, vamos analizando cada pregunta. Libet Vergara Ángeles nos dice, no importa en qué condición o cómo estemos, lo importante es darle gracias a Dios por absolutamente todo y dejar que Él actúe en nuestras vidas. Muy bien, Lisbeth. Sebastián Navarro Pérez nos dice, está presente en todos los momentos de mí, deja de joderme la vida. Orlando Palma nos dice, en todo momento, ya que Él es lo más importante. A ver, aquí con la respuesta, Sebastián, quiero hacer una pequeña aclaración. Vamos a tratar de responder, o sea, estamos en un ámbito totalmente cristiano. O sea, si estamos viendo esto, pues queremos cada día alimentarnos más de Cristo, ¿cierto? Y no solamente debemos de actuar en los momentos que nos vea la gente, sino también debemos de actuar siempre. O sea, no solamente cuando la gente nos vea, sino siempre debemos de reflejar la figura de Cristo. Y en estos momentos es un momento de mucha seriedad, un momento en el que estamos alimentando y retroalimentando nuestra fe en Cristo. Estamos aquí para seguir edificando nuestra fe y no podemos actuar de esta manera como lo hizo aquí en estos momentos Sebastián. Entonces, los invito a todos a que las respuestas que demos sean respuestas asertivas que podamos compartir con las otras personas, que puedan edificar para las otras personas. Orlando Palma nos dice, en todo momento, ya que Él es lo más importante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿alguna vez me he avergonzado de ser cristiano y o he negado a Dios? Bueno, aquí me llega una acotación, me dice que Sebastián corrigió que fue un error lo que envió. No te preocupes, Sebastián, tranquilo. Bueno, repito la séptima pregunta. ¿Alguna vez me he avergonzado de ser cristiano o he negado a Dios? Y entonces, de aquí veo que muchas de las respuestas son no se han avergonzado de ser cristiano, pero porque a veces le da pena leer en la Eucaristía,
le da pena cantar si tienen el talento, le da pena animar a las demás personas con un mensaje cristiano, porque a veces le da pena decirle a un amigo un consejo desde nuestro ámbito de la fe. O sea, a veces tenemos que reflejar en nuestra vida eso. No seamos solamente de palabras, sino también de actos. Sabemos que sí, nosotros lo decimos que nunca hemos avergonzado de ser cristianos, pero tenemos que irradiar esa alegría de Cristo siempre. Esta pregunta parece muy interesante. Dice, ¿hay algún pecado que me niego a dejar? Vamos a responder sí o no, y ustedes en un papel van a escribirlo, como están haciendo, van a escribir la respuesta de qué pecado ustedes se niegan a negar. No lo van a compartir, sino que lo van a poner ahí para que ustedes lo lleven presente y que en un momento de una confesión ustedes lo puedan decir y se comprometan a partir de ese momento a comenzar a dejar ese pecado. Esta respuesta que ustedes van a hacer va a ser una respuesta muy privada. De tal manera que si ustedes quieren al final de esta jornada, pueden romper el papel, pueden quemarlo, pueden botarlo. Pero quisiera que ustedes lo escriban para que ustedes se den cuenta y siempre lo lleven presente de qué es lo que están fallando siempre y por qué se están negando a dejarlo. Porque es Cristo que nos debe ayudar a dejar eso. Vamos a escribirlo. Yo también tengo pecados que a veces me niego a dejar. Yo también voy a escribirlo y al final voy a borrar, voy a imprimir esto y voy a quemarlo como un signo de que voy a comprometerme a partir de ahora a comenzar a dejar ese pecado. Bueno, aquí nos dice la siguiente pregunta. ¿Pongo excusas para mis pecados? Muy buena pregunta. No, es que yo pequé, pero no fue mi culpa, sino es que porque me tentaron y no. La pregunta es personal. ¿Pongo excusa para mis pecados? Recordemos que el pecado no es siempre algo grave. Pueden ser cosas sencillas, pero cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Por ejemplo, la grosería, las mentiritas piadosas, son cositas que uno puede ir ahí viendo, que a veces uno busca excusarse para que no nos caiga encima ese pecado que hemos realizado, ¿cierto? Pero debemos tener presente de que esas mentiritas piadosas también son pecados, porque estamos mintiendo, y es uno de los 10 mandamientos que nos da Dios, no mentir. Siguiente pregunta. ¿Soy obediente a Dios incluso cuando me es difícil? ¿Cómo así que cuando me es difícil? A veces, por ejemplo, me hacen realizar cosas que es para mi bien, pero yo no lo comprendo en ese momento, pero yo me niego a hacerlo. Entonces, en esos momentos que es difícil y que cuesta dejar lo que soy yo, esos son los momentos que es lo que nos requiere hacer referencia a esta pregunta, que si soy obediente a Dios, aún en ese momento que yo tenga que abandonar lo que yo soy para poder ayudar a otra persona. Por ejemplo, a mí me da pena salir a la calle a evangelizar, pero Dios en una toma misionera quiere tomarme como mi instrumento para llevar su mensaje. Entonces ahí yo soy obediente a Dios en dejar mi pena y comenzar a llevar el mensaje de Dios. Es un ejemplo sencillo, pero que nos ayuda a ilustrar esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Oro con sinceridad, humildad y fe?
¿Cómo se puede orar con sinceridad? Nos han hecho la pregunta. A veces yo estoy orando, pero lo hago para que la gente me mire. Ah, no, yo voy a llegar ahí a Capilla del Santísimo de la parroquia, pero como hay un poco de gente en el pasillo, voy a arrodillarme para que las personas me miren. No, eso no es orar con sinceridad. Orar con sinceridad es que yo en ese momento busco a Dios para decirle todo lo que siento en ese momento, para que Él me ayude, para que Él en ese momento sea Él quien interceda por mí en toda la situación que estoy pasando. Tenemos que hacerlo con humildad y con sincera fe, confiando en que Dios va a hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Pero recordemos que no es nuestro tiempo, sino en el tiempo que Él desee. O sea, orar con sinceridad es orar totalmente con humildad. Orar porque yo quiero ofrecerle y elevar una oración al Señor y no para que las personas me miren. Siguiente pregunta. ¿Leo la Biblia porque quiero aprender de Dios o por obligación? Wow, muy interesante. Bueno, hacen una pregunta de que cómo se debe leer la Biblia. Si la Biblia solamente la abro, la leo, hay una respuesta. No, así no se lee la Biblia. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos 3 ciclos en la liturgia. Año A, año B y año C. Van cambiando. El año pasado estábamos en año C. Este año pasamos a año A. El que viene es año B. Y así sucesivamente. En cada año se va tomando diferentes lecturas. Por ejemplo, la lectura que leímos ayer, Domingo de Ramos, de la Pasión de Cristo, no fue la misma lectura que se leyó el año pasado de la Pasión de Cristo, porque se toman de diferentes evangelios, los narran diferentes escritores, diferentes apóstoles que escribieron esos evangelios. Entonces, de manera muy sencilla en la Iglesia Católica, si yo voy a misa todos los días, o por lo menos yo leo la palabra de Dios del día, todos los días, en 3 años yo me leo toda la Biblia. Toda la Biblia. Pero ¿en qué me ayuda en yo ir a la Eucaristía de manera diaria o buscar una explicación de esa lectura diaria? En que voy a comprender cosas que de pronto no están escritas de manera literal. La Biblia tiene diferentes géneros literarios. Por ejemplo, en Génesis encontramos el género literario, encontramos que es una historia, una narración, es un mito. ¿Por qué se dice que es un mito? Porque tratan de explicar con diferentes cosas una realidad. Por ejemplo, ¿las serpientes hablan? No hablan, las serpientes no caminan. Nos dicen, Dios estaba en el jardín caminando. Cuando nosotros hemos visto a un Dios caminando en un jardín. Entonces tratan de buscar de una manera mitológica, pero de una manera mitológica, lo que es la realidad. Entonces yo la Biblia, ¿cómo la puedo leer? Hay diferentes cursos de Biblia, si yo quiero estudiar Biblia puedo hacerlo, pero la mejor manera como nosotros como católicos, de manera muy sencilla, aprender de las Sagradas Escrituras es leyendo la palabra de Dios todos los días y buscando una explicación para poder entender a aquellos que no entendemos. Lisbeth Vergara nos dice, en algún momento me da intriga por conocer más de Dios, pero en otros momentos por obligación. Muy bien, muy sincera Lisbeth, muchas gracias. Isaías Higuera dice, leo la Biblia ya que es la forma de aprender e interpretar la palabra de Dios. Muy bien, Isaías. Carol Paola Domínguez nos dice, leemos la Biblia por aprender y por conocer la vida de Dios. Muy bien. En la Biblia encontramos todos los sucesos de nuestra vida, encontramos la respuesta a todo. Lo que hay que saber es discernirla, hay que saber escrutarla, hay que saber buscar la respuesta que queremos, pero no a nuestra conveniencia, sino como Dios quiere hablando en ese momento. ¿Qué hacer en esos momentos de intriga por Dios? Nos preguntan acá. Cuando yo me siento intrigado por Dios, hoy en día es muy fácil buscar información de cualquier cosa. Yo tengo internet, tengo las redes sociales, está también la Sagrada Escritura. ¿Cómo yo puedo conocer de Dios? Hay diferentes maneras que los diferentes santos de la iglesia nos han brindado la posibilidad de comenzar a leer la Biblia. San Ignacio de Loyola nos dice una manera, o sea, él nos dice, podemos iniciar por tal libro de la Biblia y terminar por este. Podemos buscarlo en internet.
cómo nos aconsejan los diferentes santos de la vida leer las Sagradas Escrituras para tener una mejor comprensión. Yo no puedo leer la Biblia, empezar por Génesis y terminar el Apocalipsis porque hay muchas cosas que no voy a comprender. Recordemos que en el Nuevo Testamento se da la realidad del Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Se realiza todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, se realiza en el Nuevo Testamento. Sebastián Campo nos dice: mi opinión es que leemos la Biblia para aprender de todo lo que ha pasado durante dicho periodo. Muy bien. Juan Carlos Zucardi nos dice: porque quiero aprender de Dios ya que Él va guiando en mi camino. Muy bien. Brian Mendoza nos dice: a veces quiero nutrirme de la presencia de Dios a través de su palabra. Muy bien, Brian. Marimar Rubo nos dice: porque quiero aprender de Dios, pero no sé cómo leerlo correctamente. Está muy bien, Mari. Ya como te estuve explicando, hay diferentes maneras de poder comprender la Sagrada Escritura. Yo le aconsejo esa. Buscar en internet cuáles son las maneras que nos proponen los diferentes santos de la iglesia de leer las Sagradas Escrituras para comprenderlas. María Alejandra Arena nos dice: leemos la Biblia para instruirnos sobre la palabra de Dios, por aprender más a fondo sobre Dios. Asimismo podemos encontrar respuesta a nuestra vida. Muy bien. Y por último, María Aleja Mejía nos dice: los invito a que practiquen la lección divina. Muy bien, María Aleja. ¿Qué es la lección divina? La lección divina comprende de 4 partes. Busquemos en internet qué es lección divina. En ese momento hay que leer la Sagrada Escritura, interpretarlas, tenemos que analizarlas y luego ya poner en práctica la lección. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo sé cuando Dios nos habla a través de la Biblia? ¿Cómo sabemos nosotros? Por ejemplo, en una Eucaristía, ya de pronto voy a la Eucaristía pensando en que me siento triste en estos momentos porque ha fallecido un familiar mío y bueno, me duele bastante su partida. Y cuando yo llego al templo, la lectura del día no es casualidad, es una diosidencia. La lectura del día es la resurrección de Lázaro. O sea, ¿qué me quiere decir a mí Dios con esa lectura? ¿Cómo comprendo que me está hablando ahí? Es lo que me quiere decir en esos momentos de mi tristeza, es que mi ser querido que ha fallecido va a pasar una mejor vida porque Jesucristo lo ha resucitado. Entonces ahí Dios me habla de manera directa. Pero para poder yo comprender si Dios me está hablando o no me está hablando, tengo que saber analizar y tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Porque si yo voy cegado, voy con unas vendas en los ojos ante la palabra de Dios, nunca voy a comprender si Él me está hablando o qué. Entonces, esa es la invitación. Siempre estar totalmente atento. Bueno, aquí nos hacen la pregunta de que dice que si es cierto que el Papa nos dice que cuando estemos rabiosos no vayamos a la misa. Yo nunca he escuchado eso, pero yo opinaría que si no estamos rabiosos, por el contrario, debemos de ir a la Eucaristía. De pronto en la Eucaristía encontremos la respuesta de por qué, o sea, de pronto el Señor nos dice, pero si en esos momentos el Padre, por ejemplo, en la homilía dice que nuestra rabia no nos sirve de nada, porque quien sufre somos nosotros, la otra persona está feliz de su vida, nosotros nos estamos amargando en ese momento. Ahí Dios me está hablando a través del sacerdote, porque el sacerdote en la Eucaristía está en persona Christi, in persona Christi sería en latín, que sería en presencia de Cristo. Entonces, en ese momento Dios me está hablando. Por el contrario, cuando yo tengo dificultades es cuando más debo de acudir a la Eucaristía, porque Dios me va a hablar de manera directa y concreta. Leemos la siguiente pregunta. Leo la Biblia bueno, esta fue la que leímos ahora. La siguiente es: leo la Biblia con un corazón dispuesto. Muy importante. Respondamos sí o no solamente. Bueno, aquí nos dice Diana Padilla: la Biblia es lo más preciado de la persona de Dios. Y si vamos a amar a una persona es por una razón. Los invito a leer la Biblia. Muchas gracias, Leana. Juan José Barreto nos dice: el malo
es castigado, pero teniendo en cuenta cómo Dios perdona nuestros muchos pecados, pues no hay un mal tan grande como para no ser perdonable. Muy bien. Ok, la mayoría de personas responden que sí, leen la Biblia con un corazón dispuesto. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál es mi motivación para asistir a la iglesia? Wow, muy bien. ¿Cuál es mi motivación para asistir a la Eucaristía? Mi motivación es ser algún día como la persona de Cristo. Algún día ser como alguno de los santos de nuestra iglesia. Ser una persona que refleje su palabra con sus acciones. Que no sea solamente lo que yo predique, sino también que lo aplique en mi vida. Esa es mi motivación. Y también, obvio, que quiero ganarme el reino de los cielos. Yo también pienso que ustedes también se lo quieren ganar. Entonces, también mi motivación es ganarme el reino de los cielos para vivir la vida eterna. Muy bien. ¿Cómo encontramos motivación para ir a la Eucaristía? Yo les voy a confesar, cuando mi abuela falleció, que yo me alejé de la iglesia, a mí me aburría estar en misa. Me aburría. Y mi mamá me regañaba, me decía que por qué no iba a misa. Yo no esperaba un momento que fuese el momento de la comunión para que ya se acabara la Eucaristía, porque pues ya viene la comunión, la oración final y chao, nos vamos. Yo no esperaba el momento de fuera la comunión, porque me aburría en ese momento de estar en la Eucaristía. Porque era un momento que estaba como con rebeldía hacia el Señor. ¿Qué motivación me continuó en ese momento de mi corazón a seguir yendo a Eucaristía y enamorarme otra vez de ella? Como les comenté, mi mamá sufría mucho por todas las acciones que yo hacía antes. Entonces yo comencé a ir a la Eucaristía buscando respuestas de Dios. Y yo concentraba totalmente en la Eucaristía. Y cada día me concentraba muchísimo más en el momento de la consagración. A pesar de que a veces uno dice, bueno, pero esa es la misma parte y la misma parte, pero es que ahí está la presencia de Dios. Ese es el culmen de nuestra fe. Ese momento de la consagración es cuando Jesús se hace presente con nosotros. Y por eso que a veces, muchas de las veces que yo estoy en la Eucaristía y en el momento de la consagración siempre me erizo, porque lo miro con tanta devoción y admiro tanto la presencia de Dios en ese momento, que eso me sigue motivando a ser un buen cristiano y a seguir yendo a la iglesia. Vamos a leer aquí la respuesta. Daniela nos dice, yo me motivo a ir a la iglesia porque voy a servirle a Dios y a conectarme con Él. Muy bien. José Flores dice, mi motivación es el servicio a Dios y llenarme de su palabra y su Santo Espíritu. Muy bien, José Flores. Ángeles nos dice, sentir la presencia de Dios, alimentarme de su palabra, está más cerca de Jesús. Excelente, Ángeles. Y Yair Javier nos dice, recibir la bendición del Padre, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahí vemos que los primeros comentarios coincidían en que su motivación es el servicio. Las personas que nunca han experimentado la sensación de servir no comprenderán qué es el servicio. Cuando uno sirve a una persona, siente una satisfacción tan grande en nuestro corazón que no quiere parar nunca de servir y quiere seguir sirviendo y sirviendo y sirviendo. Y esa es una motivación muy fundamental en nuestra vida. Cuando servimos a Dios, sentimos la necesidad de volverlo a hacer, porque sentimos un fuego en nuestro corazón que no podemos explicar y que nos gustaría volverlo a vivir siempre. Siguiente pregunta. ¿Estoy conforme con mi apariencia física? Muy buena. Muy buena pregunta. A veces nosotros nos acomplejamos, más que todo las mujeres jóvenes, porque no tienen el cuerpo perfecto, porque mira tal persona, tiene el cuerpo este, o los hombres, mira este pelado, va al gimnasio y 50,000 mujeres están detrás de él y yo quiero ser como él, y no piensan en ese momento en que Dios los hizo a imagen y semejanza suya. Dios quiso que ustedes fuesen así. Ámense y valórense como son. Entonces vamos a responder sí o no a esta pregunta. ¿Estoy conforme con mi apariencia física? Listo. La siguiente pregunta es, ¿soy alguien que critica y causa división o alguien que fomenta la unidad? Muy bien, la repito. ¿Soy alguien que critica y causa división o alguien que fomenta la unidad? En mi caso, a veces soy ambas personas. A veces me dejo llevar y comienzo a hacer
críticas a las demás personas y a juzgarlas. Y yo no soy nadie para hacer eso. Y me arrepiento de todo corazón porque lo hago. Pero es un proceso, como les decía. No es que ahora ustedes van a cambiar de la noche a la mañana, sino es que con un proceso de cambio van a ir día a día, van a ir cambiando sus actitudes. En momentos soy criticón y en otros momentos fomento la unidad de una persona. Pero la ideal es que siempre fomentemos la unidad a las personas. A la pregunta anterior nos respondieron, somos dibujos perfectos de Dios. Excelente. Siguiente pregunta, la 17, ya vamos atrasados. ¿Pongo al chisme como una excusa para ayudar a los otros? Wow. ¿Cómo desagrada el chisme a Dios? Nos preguntan acá. ¿Por qué desagrada el chisme a Dios? Porque es que cuando yo hago un chisme, la mayoría de veces lo que yo digo es cosas inventadas. Primero es una mentira y ahí estoy pecando porque estoy mintiendo. Y segundo, estoy juzgando a mi hermano. Porque recordemos que todos somos hermanos en Cristo, todos somos hijos del mismo Padre. Entonces, si Jesucristo nos dejó, de hecho, este día, el Jueves Santo, en la última cena, nos dejó el mandamiento del amor, ¿por qué yo debo de injuriar a mi hermano? Entonces, ahí es que entramos en pecado con el chisme. Lisbeth nos dice, el chisme no es de Dios. Excelente, así es. Siguiente pregunta. ¿Perdono a otros así como Dios lo hizo conmigo? Con respecto a esta pregunta, yo les quiero compartir. Yo antes, cuando rezaba al Padre Nuestro, en la parte que dice, perdona nuestras ofensas como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden, yo decía, perdona nuestras ofensas así como nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, porque yo consideraba que yo no muchas veces perdonaba a las personas que me ofendían. Pero diciéndolo así, estaba quitándole como un poco de la gracia que quiere decir la misma oración por excelencia. Entonces siento que ahora, decir la manera bien, manera completa, es lo que a mí me ha ayudado a ser más solidario y perdonar a las personas que me ofenden. Así como los demás también me perdonan a mí. Siguiente, ¿guardo resentimiento o rencor hacia otros? Esta pregunta podemos unirla a estas dos preguntas. Las demás personas saben que soy cristiano, soy ejemplo para otros. Esa es una sola pregunta. Vamos a sintetizarla. ¿Cómo así si las demás personas saben que soy cristiano? O sea, mis amigos saben que yo soy cristiano católico, ellos saben que yo asisto a la Eucaristía. Y la otra es, soy ejemplo para otros, a mi actuar es ejemplo para otras personas. A esa pregunta vamos a responder sí o no. Continuemos de una con la siguiente pregunta. ¿Qué dicen otros de mí? ¿Tengo un buen testimonio? Aquí nos hacen una pregunta. ¿Me debe importar lo que otros dicen de mí? Pues si es un comentario constructivo, sí me debe de importar. Si yo sé que la persona lo está haciendo con maldad, con la idea de que quiere decirlo para poder hundirme, no tengo que prestar atención a ese comentario. Pero si el comentario, como les decía, es constructivo y me ayudará a hacer un cambio, sí debo prestar atención a los comentarios de las personas. Siguiente pregunta. ¿Mi lenguaje refleja amor? Muy interesante. A veces nosotros los jóvenes no usamos las mejores palabras, tal vez malas palabras o malas expresiones. Y no solamente el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal. ¿Nuestro lenguaje corporal refleja amor? Respondamos sí o no. Recordemos que el lenguaje corporal refleja el 80% del mensaje de que nosotros queremos decir por el lenguaje vocal. Siguiente pregunta. ¿Me regocijo en mi trabajo, estudios, en el labor que realizo? Ok.
Respondamos sí o no. Ok. ¿Qué es regocijar? Regocijar es el gozo, la alegría. Entonces yo me alegro, me gozo en mi trabajo, en mis estudios o en mi labor que realizo. Muchos estaban preguntando por regocijar. Miremos que a veces el Señor nos dice regocíjense, o sea, alégrense, donde quiere decir el Señor. La siguiente pregunta. ¿Soy obediente y respetuoso con mis padres, tutores o alguna otra figura de autoridad? Yo voy a responder no siempre, porque es así. Esta pregunta que continúa me gusta mucho. ¿De qué manera cuido mi pureza sexual? Muy bien. Es una pregunta muy íntima que nosotros en la actualidad ya los jóvenes hemos perdido la esencia de lo que es la pureza sexual. Hoy en día para un joven es normal a los 14 años, 13 años perder la virginidad. Y no es así. No es así, eso no es normal. No es normal que tú la hayas perdido. Es anormal que la hayas perdido. Lo normal es que tú, desde tu experiencia, también puedas ayudar a las demás personas a que mantengan una pureza sexual y lleguen castos y vírgenes al matrimonio, que es la esencia de cada ser. Tenemos que ser puros. Bueno, aquí preguntan, ¿cómo en medio de esta sociedad podemos llegar vírgenes al matrimonio siendo testimonio? ¿Cómo yo puedo hacer? O sea, yo no puedo dejarme llevar por los comentarios de las demás personas. Como les decía, si el comentario que me hacen es un comentario constructivo, yo lo recibo. Si es un comentario para destruirme, no. Si yo sé que no está bien que nosotros no lleguemos vírgenes al matrimonio, yo no tengo por qué prestar atención a los pelados del salón que me dicen, pero tú que eres bobo, tú que no te gustan las mujeres, no te gustan los hombres. No, pues es que tú sabes y tú tienes tus creencias claras. No tienes que dejarte engañar por falsos testimonios. Tienes que ser testimonio. Tú tienes que enseñarles a ellos de que tú quieres llegar virgen al matrimonio a pesar de todos los comentarios que ellos te realicen. Siguiente pregunta. Cuando tengo problemas, mi primer recurso es acudir a Dios o a los hombres. Muy bien. Muchas veces, más que todo, sí, en la juventud, nosotros los jóvenes lo hacemos. Yo tengo un problema y lo que hago es llamar a mi mejor amigo o algo por el estilo en vez de acudir primero a la oración. Entonces no, yo le comento primero a él, primero le comento al hombre, a los hombres, que eso es lo que quiere hacer referencia, a la persona, al ser humano, y luego que ya yo digo, bueno, voy a orar para que el Señor me ayude con este problema. Nuestro primer recurso debe ser Dios. Entonces respondamos, ¿cuál es nuestro primer recurso? ¿Dios o los hombres? Sinceramente. Bueno, la mayoría dicen que Dios, y dicen algunos que algunas veces los amigos, muy bien. Bueno, me preguntan, ¿cómo detectar que el consejo de un amigo es equivocado? ¿Cómo lo detectamos? Si yo sé, por ejemplo, que un narcotraficante ahí me dice, no, tienes que orar bastante porque la oración es lo único que te va a ayudar. Y créeme que de mi experiencia la oración me ha ayudado. Yo sé que es un narcotraficante, que es una persona que no hace el bien, que no totalmente hace el bien. Pero si desde su sinceridad me está hablando de que la mejor opción es la oración, yo tengo que confiar que es el mismo Jesús que me habla a través de él. Pero si el mismo narcotraficante me dice, hey, tú tienes que orar bastante porque esa es la manera de que tú puedes meter la droga a Estados Unidos. Me está diciendo una verdad, pero una verdad a media. Ahí yo identifico que el consejo no es el apropiado. Sigamos. Estoy acostumbrado a mentir. ¿Por qué me es tan difícil decir la verdad? Muy bien. Con respecto a esta pregunta, dice, estoy acostumbrado a mentir, ¿por qué me es tan fácil decir la verdad? Muchas veces hay personas que, si una persona miente, está obligada a que cuando le pidan razón de esa mentira,
tiene que volver a mentir para poder explicarla. Y si no entienden, volver a decir otra mentira para poder defender su mentira. Entonces, esas personas que están acostumbradas a mentir, ¿por qué les es difícil decir la verdad? Porque es que sienten que si dicen la verdad, a otra persona no le van a creer, porque ya han dicho muchas mentiras o no la van a aceptar como es. Ustedes acéptense a sí mismos como ustedes son. Y si la otra persona no la aceptan como es usted, usted no tiene por qué mentir para que sea aceptado. Nosotros somos imagen de Dios y Él nos hizo tal cual. Y cada quien tiene un tipo de persona que de pronto le va a caer bien y otros no. De pronto, con Juanito yo me llevo bien, pero con Juanita no. Yo no tengo que mentirle a Juanita para llevarme bien. Yo tengo que ser quien soy. Aquí nos dicen, porque a veces no me gusta quedar mal y me toca mentir. ¿Pero por qué? O sea, no hay que tener miedo o tener una barrera a quedar mal. No siempre vamos a quedar bien. No siempre vamos a ser exaltados. No podemos buscar que siempre seamos exaltados, porque por el contrario, cuando se caiga esa mentira va a ser peor. Entonces, nosotros tenemos que ser quien somos y no tenemos que buscar una aprobación de los demás. Yo no tengo que siempre quedar bien. Vamos a unir las siguientes preguntas. ¿Soy compasivo y paciente con los otros? ¿Le he entregado mi carácter a Dios? Bueno, si yo soy compasivo con los otros, tiene mucha relación de que yo le haya entregado mi carácter a Dios. Entonces vamos a responder esta pregunta como una sola. La repito. ¿Soy compasivo y paciente con otros? ¿Le he entregado mi carácter a Dios? Bueno, yo respondí no siempre. Y aquí me preguntan, ¿cómo hago para entrarle carácter a Dios y empezar a cambiar? Comenzando a hacer un pequeño examen entre nosotros. ¿Sabes? Si yo sé que estoy fallando en esto, si mi temperamento es este, y yo sé que en el momento que mi mamá me dice tal palabra, ahí es que yo exploto, yo debo de entregarle ese momento, Señor, respiro, toma mi rabia, Señor, ayúdame a no contestarle a mi mamá porque yo la amo mucho y sé que si le contesto peco contra el cuarto mandamiento. Así, ¿sabes? Tenemos que comenzar a esos momentos desde que sentimos impotencia, entregar totalmente a Dios, que Dios sea quien se ocupe de nuestra impotencia. Siguiente pregunta, ¿soy humilde? Respondamos sí o no, o sea, rapidito. Aquí preguntan, ¿qué es la humildad? La humildad no es solamente tener plata, no tener plata. No, es que yo no tengo plata y yo soy humilde porque no sé qué, no. Una persona que se dice a sí misma humilde no es una persona humilde. Eso tengamos presente. Una persona que usted le diga, no, es que yo soy humilde, esa persona no es humilde. La humildad es un valor que no se dice, sino que se refleja. La humildad es ser sencillo, mostrar a las demás personas que a pesar de que yo tengo conocimiento, yo no me pongo soberbio porque yo sé más que tú y no mirar a las demás personas por encima del hombro. Eso no es ser humilde. La humildad se refleja y no se dice. Siguiente pregunta, ya nos faltan pocas. ¿Agradezco a Dios en todo momento? Esta pregunta es sí o no. Listo. Siguiente pregunta. ¿Ve a los demás cristianos como a mis hermanos o como competencia? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta de que veo a los demás cristianos como mis hermanos como competencia? Porque a veces hay personas aquí mismo en la iglesia que de pronto, pero es que yo voy a ser mejor que él porque mira cómo a él lo ven, porque él sabe más de Dios. Yo voy a estudiar más de Dios, no porque yo quiero, sino para demostrar a los demás que yo soy mejor que él. Esa es una competencia espiritual y no debería ser así. Yo debo mirar a mi hermano debo mirar a esa persona como mi hermano. Si yo sé que él de pronto tiene un poquito más de experiencia, tiene un poquito más de conocimiento de fe, por el contrario, ayúdalo. Oye, hermano, mira, me gustó mucho esto, explícame, pero no competir solamente por demostrar de que yo sé más que él, sino ser totalmente sincero y amarnos como hermanos. Bueno, aquí vamos a unir también estas dos preguntas.
¿Estoy predicando con mi ejemplo? ¿Sí o no? Ya esta pregunta la hemos hecho de otra manera arriba. Y la otra es, ¿doy un buen testimonio en mi familia? Bueno. Unamos estas dos preguntas. Ya sabemos, ¿estoy predicando con mi ejemplo? ¿Doy un buen testimonio en mi familia? Siguiente pregunta. ¿En mi trabajo me conocen por mi carácter intachable? No solamente el trabajo, sería en mis estudios, en mi colegio, en la universidad, en el lugar, en la casa donde estoy viviendo, si yo no vivo en mi casa con mis papás, en el hospedaje en el que estoy, porque muchas veces muchos estudian fuera de la ciudad y no viven con sus papás y así. Entonces, ¿en ese lugar me conocen como un carácter intachable? ¿Sí o no? Siguiente. La mayoría han contestado que sí. Todo lo que hago es como para Dios. O sea, las cosas que yo realizo las hago pensando que como si fuese para Dios. O solamente hago bien lo que es para Dios y si es para un hermano lo hago ahí más o menos. Respondamos sí o no. La mayoría dicen que sí. ¿Soy justo en mis acciones? ¿Cómo así que soy justo en mis acciones? O sea, yo tengo enfrente a un desconocido y a mi mejor amigo. Pero yo sé que mi mejor amigo actuó mal. Y yo debo defender la verdad de alguno de los dos. En ese momento yo no soy justo con lo que hago. O sea, voy a defender a mi amigo porque es mi mejor amigo. O voy a defender a la persona desconocida que realmente está diciendo la verdad porque soy justo, o lo hago solamente porque como es mi amigo voy a defenderlo a él. Entonces vamos a ver la justicia de esa parte. Siguiente pregunta. Hasta este momento mi vida ha reflejado el carácter de Jesús. ¿Cuál es el carácter de Jesús? Voy a ponerle un ejemplo. Miremos que muchas veces cuando Jesús decía la verdad porque no mentía, lo que hacía era, cuando lo querían apedrear, él se iba, se escabullía, porque él no quería actuar de manera no debida. Porque Jesús, recuerden que fue igual a nosotros, menos en el pecado. O otra manera, en el momento de que estaban haciendo las acusaciones contra Jesús, ya saliendo del pretorio, antes de salir del pretorio, miren que Jesús lo abofetean, ¿cierto? Y él dice, ¿pero por qué me abofeteas? Si he hecho algo malo, dímelo. O sea, él no responde con violencia. Él solamente, obviamente que siente impotencia en ese momento porque están haciéndole algo que él no merece, él le responde, pero ¿por qué me abofeteas si no he hecho nada malo? Si lo he hecho, coméntame. Entonces, ¿mi vida está reflejando el carácter de Jesús, sí o no? Y esta última pregunta quiero que ustedes la escriban. Ustedes, es una pregunta muy personal, una pregunta que les va a quedar a ustedes, que es la pregunta número 40, la última. Escuchen muy bien. Si mi relación personal con Dios no ha sido la mejor, ¿cuán dispuesto estoy de entregarle mi corazón, mente y pensamientos? Se la repito. Si mi relación personal con Dios no ha sido la mejor, ¿cuán dispuesto estoy de entregarle mi corazón, mente y pensamientos? Lo dejo analizando esta pregunta para que ustedes la interioricen y todo. Y esto me vamos a tener 10 minuticos de descanso para que ustedes vayan corriendo a sus neveras, cojan comida, cojan agua, cojan dulce, lo que ustedes quieran hacer y se hidraten todo, porque a veces nos dispersamos. Entonces, ustedes van analizando la pregunta y la van respondiendo. En 10 minutos nos vemos. No se pueden desconectar. Vamos a dejar abierto esto. No se desconecten, se lo pedimos, por favor.
lastimosamente, poquito tiempo para finalizar, pero vamos a mostrarle un pequeño video donde donde vamos a ilustrar la última cena, que fue el acontecimiento que se dio el Jueves Santo, que fue que se dio, ese día se dieron varias cosas. Ese día se dio, bueno, vamos a retomar un poco. Recordemos que ahora, ya después de tiempo de habernos oxigenado, de botar la mala energía, quitar ese aburrimiento que teníamos encima, vamos ahora a explicar el Jueves Santo, que es el primer día del Tríduo Pascual. En ese día se dio la última cena, como notamos aquí. ¿Qué es la última cena? Fue el momento en que Jesús por última vez compartió con sus discípulos la última comida, con los 12 reunidos. Pero hay algo muy curioso que a mí me llamó la atención de la última cena. No todos los relatos dicen igual, pero el relato que vamos a leer este jueves dice, cuando Jesús pregunta y le dice a sus discípulos que uno de ellos lo va a traicionar, y ellos comienzan a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Hasta el momento que llega Judas, que es este que vemos aquí, y le pregunta, ¿seré yo maestro? Y él le responde, sí, vas a ser tú. Judas se va en ese momento. Y eso fue antes de la fracción del pan. Es decir, Judas no estuvo presente en el momento en que Jesús instituyó la Eucaristía. Entonces, el Jueves Santo se hacen varias cosas. Es el día que más actividades tiene. Se hace el lavatorio de los pies, se hace la institución de la Eucaristía, también el Jueves Santo se hace la institución de la orden sagrada. También el Jueves Santo es cuando se da la oración en el huerto de los olivos, que es la última oración que hizo Jesucristo, que sentía tan triste en ese momento que comenzaba a sudar sangre. Entonces vamos a ver de manera ilustrada ese pequeño video. Hago una pregunta de manera rápida, ¿están escuchando bien? Muchos me decían que no estaban escuchando. ¿Quieren que les repita hasta dónde van? Coméntenme. Yo voy viendo aquí en el celular todo lo que ustedes van comentando. Comenten de manera rápida, ¿están escuchando bien? ¿Escuchan bien el sonido? ¿No están escuchando? ¿Por dónde van? ¿Qué han entendido? Voy escuchando, ustedes hablen. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ya estamos corrigiendo otra vez. Ahora sí me escuchan, ¿me escuchan? ¿Hasta dónde, de qué quieren que repita? ¿Qué quieren que repita? ¿Hasta dónde quedaron ustedes? ¿Hasta dónde comprendieron? Bueno, retomemos todo por estos fallos que tuvimos. Les estaba diciendo de que luego de este descanso que hemos tenido, de botar esas malas energías, de botar esa tristeza que teníamos ahorita, porque muchas preguntas nos dejaron mal, de también botar todo ese aburrimiento que teníamos porque ya estábamos resolviendo muchas preguntas. Ahora vamos a centrarnos a hablar del Jueves Santo, que es el día que inicia el Tríduo Pascual. ¿No me están escuchando? ¿Todavía no escuchan? A ver. A ver, ¿y ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan?
Y ahora, ¿me escuchan? Estamos modificando acá sonido. Y ahora, no. Ahora me escuchan, ¿está bien? ¿Está bien el sonido? ¿No está bien el sonido? Ok, continuemos. Ahí tuve que poner otro micrófono. Entonces, bueno, otra vez vamos a retomar en vivo todo. No se preocupen, estamos modificando cada día para ustedes. De hecho, a veces se para el video, todo por conexión a internet, pero no se preocupen, que cada día estamos modificando más para ustedes, porque no es solamente para ustedes, porque es que ustedes vemos el reflejo de Jesucristo, y por eso tenemos que hacer lo mejor para cada uno de los fieles. Entonces, vamos a retomar. Decía que estábamos dejando esa pereza atrás, estábamos dejando ya estar aburridos por tantas preguntas o esa tristeza porque muchas preguntas nos golpearon de manera directa, y vamos a comenzar a explicar el Jueves Santo, que es el primer día del Tríodo Pascual, en el cual se da la última cena. Le decía que una curiosidad de la última cena, el relato que vamos a leer el Jueves Santo, es que cuando Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, uno de ustedes me va a entregar, sale todos y dicen, seré yo maestro, seré yo maestro, seré yo maestro, hasta el momento que le pregunta a Judas y él responde, sí, vas a ser tú, Judas. Y Judas, que es este que vemos aquí ilustrado, Judas lo que hace es que se va en ese momento. Es decir, Judas no estuvo presente en la institución de la Eucaristía. Entonces, eso es un dato curioso que vemos el día de la última cena. En la última cena se hacen muchísimas cosas, muchísimas. De hecho, el Jueves Santo es el día más cargado. ¿Por qué? Porque eso es el lavatorio de los pies, que significa la humildad que tuvo Jesucristo de lavarle los pies a todos sus apóstoles. Porque es que recordemos que antes no existían los zapatos, sino solamente las abarcas, las sandalias que nosotros conocemos. Entonces los pies estaban siempre sucios de tanto caminar, de todo el polvo que recibía en ese momento. Entonces, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, quiere mostrar de que esa humildad que él está teniendo en ese momento, de quitarle todo ese sucio, de elevar la parte que más se ensucia del cuerpo en ese momento. Entonces, esa es la humildad que quiere mostrar Jesucristo, que también él se abaja, porque él es Dios y él se abaja a hacer todo eso. Ese día también vemos la institución de la Eucaristía. Jesucristo parte el pan con sus discípulos y pasa el cáliz diciendo que ese es su cuerpo y su sangre. También se da la institución del sacramento de la orden sacerdotal, porque Jesús le dice y le da la potestad a sus apóstoles, les dice, hagan esto en conmemoración mía. Es decir, él lo está mandando a que repitan esa última cena. Y esa última cena que es la Eucaristía. De igual forma se da la oración en el huerto de los olivos, que es el momento donde Jesús se sentía triste porque ya sabía que llegaba su hora de entregarse. Y es cuando le dice al Padre una oración que me gusta muchísimo, porque él le dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí este cáliz amargo, ¿no? Padre, yo sé, ya me arrepentí, tengo mucho miedo, no hagamos eso, vamos a hacerlo después. Es decir, si es tu voluntad, que pase este trago amargo. Entonces, de esa manera, también Jesucristo comenzaba a sudar gotas de sangre. O sea, ustedes se pueden imaginar ese momento en que Jesús arrodillado, orando enfrente de su Padre, sudaba sangre. O sea, yo me imagino, yo digo, Señor, en esos momentos es cuando uno se da cuenta de que esa oración era demasiado profunda. Hay veces que uno está orando en ese momento y nosotros comenzamos a llorar o nosotros sentimos que por ejemplo, la capilla del Santísimo tiene aire, está full, nos sentimos calor y sudamos, es porque nuestra oración en ese momento es muy profunda. Eso es lo que sentimos nosotros. Entonces vamos a mostrar un pequeño video donde vamos a ilustrar lo que es la última cena, para que se pueda comprender mejor.
Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo.
Bueno, queridos jóvenes, como pudieron ver, aquí a mí se me escapó algo por decirle que es muy, muy importante en este momento de la última cena, que Jesús también da su mandamiento, que es ámense los unos a los otros. De esta manera también quiero invitarlo a que ya de manera inmediata todos se tomen una foto con la pantalla del televisor, la pantalla del celular, la pantalla del portátil, la pantalla de la tablet, de donde estén viendo esta transmisión, y la van a montar en Facebook e Instagram con el hashtag Pascua Juvenil PDP. Repito, numeral Pascua Juvenil PDP. Y no se los olvide etiquetar a la parroquia para poder verlo y poder enseguida retuitarlo y repostearlo en todas las redes. De manera inmediata, tómense la foto con el hashtag Pascua Juvenil PDP. No se les olvide esto. De esta manera, jóvenes, hemos concluido el primer día de la Pascua Juvenil. Recordemos que son 3 días y cada día vamos a vivir un día del tríodo pascual. Hoy vivimos el Jueves Santo, mañana trabajaremos el Viernes Santo. Todas las preguntas que tengan sobre el Viernes Santo, tráiganlas desde ya para podérselas ir respondiendo a medida que ustedes las vayan escribiendo. Desde ya analicen qué no entienden, qué no comprenden. Y no crean que se van a escapar. Así como también las universidades, los colegios les han dejado trabajo, yo también les voy a dejar una pequeñita tarea. La primera tarea va a ser grabar un video con sus papás que no dure más de 30 segundos o de 1 minuto, haciéndole el lavatorio de los pies. Van a lavarle los pies a sus papás en signo de humildad y que también se arrepienten por haberle hecho algunos pecados, de pronto hayan fallado con ellos, le han salido con grosería a sus papás, a sus hermanos, a todos los que tengan en la casa. Ustedes como jóvenes van a grabarse y van a lavarle los pies a ellos. Y la otra, van a tomar la lectura de mañana, van a analizarla, interpretarla todos los días. Es una tarea que va a dejarle para todos los días de su vida. Comenzar a leer la lectura diaria, la palabra del día, para que así comiencen a enamorarse cada día más de Dios. Y bueno, espero en todas las redes sociales verlas reventadas con ustedes, con la foto de ustedes poniendo el numeral Pascua Juvenil PDP y etiquetando a la parroquia frente a la pantalla, y también publicando de igual forma los videos haciendo el lavatorio de los pies a sus papás y a las personas de su casa. Entonces les deseo una feliz noche. Gracias por estar aquí atentos con nosotros. Recordemos que lo que queremos es cada día aumentar nuestra fe. Recordemos que cada vez que nosotros querramos conocer más de Dios, la mejor solución es leer su palabra. Les invito también a que esas preguntas que han respondido en el día de hoy las analicen, las saboreen completamente. Ahora Vanessa desde Comunicaciones va a publicar en el Facebook una imagen con todas las preguntas que se hicieron para que ustedes vuelvan a realizarlas y de esa manera puedan analizarlas de mejor manera y a profundidad. Que tengan una feliz noche. Gracias por estar aquí y recordemos que nos vemos mañana también a las 4 de la tarde. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga.